Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Colectivo Teresa. Pues nada, estamos muy contentos de tener este invitado de lujo. Bueno, ya saben, mi nombre es Mike. Estamos aquí con Lalo y nuestro invitado de lujo es Carlos Osma, autor del libro Solo un Jesús Marica puede salvarnos. Y es muy increíble tener esta participación, tener esta presencia de este autor tan increíble con este libro, que la verdad nos ha ayudado mucho para nuestras reflexiones, para nuestra oración, y que pues los invitamos a que conozcamos un poco más de él, de esta obra increíble. Y pues nada, pues un poco, dejemos que hable un poco él también. Buenas tardes a todos, todas y todes. Yo saben, soy Lalo y junto con Tere Mike, pues somos parte de este colectivo, Teresa de Cepeda y Ahumada. Y pues en este afán de llevar hasta la comodidad de sus hogares con la virtualidad actividades que nos lleven a reflexionar y a pensar acerca de temas importantes como lo es el género, como lo es la religión, como lo es estos nuevos sentidos comunes a los que nos lanza la realidad, pues tenemos hoy el gran honor de tener entre nosotros a Carlos Osma. ¿Y quién es Carlos Osma? Yo creo que muchos de los que se están conectando y que verán esta presentación de su libro, a lo mejor ya hasta han ya leído sus textos, sus obras. Yo personalmente lo conozco de el blog de Cristianos Gays, la página de Cristianos Gays, donde hemos encontrado varios de sus artículos y que ahora se encuentran en este magnífico libro del cual vamos a hacer la presentación en esta tarde. Y bueno, para quien no conocen a Carlos, Carlos Osma es licenciado en matemáticas y trabaja como profesor en Barcelona. Es diplomado en ciencias religiosas y posgrado en diálogos interreligiosos. Hace más de 10 años empezó a escribir artículos sobre fe y diversidad sexual y de género, que han sido traducidos a diversos idiomas y se han publicado en varias revistas cristianas, progresistas o en su blog personal, el blog de Carlos Osma. Este libro es una selección de varios de estos artículos en los que Carlos Osma nos invita a dejar atrás las lecturas fundamentalistas de la Biblia con las que se pretende oprimir a las personas LGBT más para buscar otras que sean liberadas. Pues con esta breve introducción que viene precisamente en su libro, le damos la más cordial bienvenida a este espacio a Carlos, le damos la bienvenida también a México, donde siempre eres bienvenido. Y pues bueno, quisiéramos empezar con pues esta pregunta obligada: ¿qué te llevó a escribir tantos y tan variados artículos sobre estos temas principalmente? Bueno, primero de todo, agradeceros al colectivo Teresa la invitación y también daros animaros por el trabajo que estáis haciendo, que siempre es importante, pero también eh, no tenemos que olvidar que el trabajo que hacemos influye en la vida de mucha gente. Y entonces hay veces que puede ser que nos sintamos un poco desmotivados o que no veamos exactamente hacia dónde va nuestro trabajo, pero es que es fundamental el trabajo que hacéis vosotros y muchas otras entidades LGTB. Eh, Respecto a lo que me preguntas, lo primero que me llevó a escribir fue la necesidad de expresarme. Yo empecé a escribir muy joven, estaba, como llamamos aquí, en el armario. No sabía lo que me pasaba y necesitaba hablar con alguien, pero no podía hablar con nadie. Y entonces lo que hice fue escribir para expresar lo que me estaba pasando y una manera de sacar, de sacar de dentro de mí, que es lo que nos pasa a muchas personas LGTB, que todo lo que ocurre en un momento de nuestra vida solo ocurre dentro de nuestra cabeza y no podemos expresarlo ni verbalizarlo y eso nos produce un dolor muy grande. Y esa fue mi primer impulso, ¿no? Por eso empecé a escribir. Y la segunda razón, cuando ya empecé a escribir, me propusieron escribir en revistas o empecé a escribir en mi blog, lo hice porque creo que hay muchas personas LGTB que necesitan escuchar otras maneras de entender
los textos bíblicos, otras formas de percibirlos. Para, yo siempre digo que nos han robado la interpretación de la Biblia. Bueno, nos han robado muchas cosas, entre ellas la interpretación de la Biblia. Y entonces era como una propuesta para que la gente no se dejase robar la Biblia y se atreviese a decir, voy a leerlo yo como persona LGTB, se puede leer. Y mis artículos es lo que intentan. Pues muchas gracias, Carlos. De verdad, creo que sí tienes mucha razón justamente con esto de que nos han robado todo. Me llegan mucho estas palabras también cuando nos dices que, bueno, también nos han robado la interpretación de la Biblia. Un poco de lo que se ha hablado también en este espacio, ¿no? Es que a veces incluso se nos ha robado también esta oportunidad de, pues incluso de la fe, de ser creyentes, ¿no? Muchos de las instituciones eclesiásticas, pues nos ponen un freno, ¿no? Eh, Diciendo que, bueno, pues no podemos acceder a lo divino, no podemos acceder a nuestra fe por lo que somos, ¿no? O nos ponen la condición, ¿no? De que te aceptamos, pero no aceptamos tus actos, ¿no? Lo que quiera decir como esta doble, puede decir, hay como una esquizofrenia rara. Y por eso es la importancia incluso hasta del título del libro, ¿no? Que más bien por aquí sería nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el motivo o qué te motivó para este título que a algunos les parecerá muy escandaloso, ¿no? A algunos les parecerá muy fuerte, ¿no? Es decir, que solo un Jesús marica puede salvarnos, ¿no? Reapropiando a Jesús con este insulto y estaba pensando, ¿no? En justamente, pues, que este insulto, marica, maricón, incluso es lo último que escuchan jóvenes cuando los matan, los asesinan por cuestiones de odio. Entonces, ¿qué motiva a llamar a Jesús así? ¿Cómo poder entender esto? Mira, mira, ahora justamente que acabas de decir esto, en España hace unos días ha sido asesinado un chico que era de una familia cristiana evangélica y era gay y parece ser que las últimas palabras que escuchó es maricón, esta palabra, ¿no? Y es una palabra que escucha a mucha gente, con la que se agrede a mucha gente, con la que se intenta limitar a mucha gente y controlarla, ¿no? Yo creo que es importante que recuperemos nuestro espacio, que recuperemos el espacio, que no lo demos, que no lo entreguemos, que el miedo no nos haga volver al armario, volver a escondernos, ¿no? Entonces, lo que nos puede sacar de todo esto es mirar y expresar lo que sentimos, mirar las cosas con nuestros ojos y expresarlas como nosotros sentimos, leerlas como nosotros leemos, como nosotras leemos, como nosotros leemos. Entonces, la primera vez que escribí este título, porque es uno de los artículos del libro, lo hice porque, paradójicamente, yo percibo que dentro del colectivo LGTBI muchas personas consideran que el marica es el último. El que se comporta de una manera afeminada es el último, ¿no? O sea que, de alguna manera, muchas veces, dentro de nuestro propio colectivo, hemos interiorizado el discurso de odio, porque esto es homofobia interiorizada. Las personas que piensan así están presas de homofobia interiorizada y de un profundo machismo, porque es una visión de la mujer como inferior al hombre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la primera vez que escribí este artículo iba dirigido a esto y mi intención era explicar que solo poniéndonos en el lugar del que nosotros consideramos el último, que no lo es, pero que nosotros y nosotras podemos considerar el último, podemos entender quién es Jesús. Y que intentar dejar al que consideramos el último, mantener la discriminación,
era el peor camino para liberarnos, ¿no? Esa fue mi primera intención al escribirlo, ¿no? La segunda es porque nosotras cuando miramos el texto bíblico, tendemos a leerlo con los ojos de la heterosexualidad, de la heteronormatividad, del patriarcalismo. Y no nos habíamos parado a pensar que Jesús no tenía por qué, o muchos de nosotros no nos habíamos parado a pensar que Jesús no tenía por qué ser ni heterosexual, ni un macho alfa, que podría ser una persona que nosotros encasillaríamos en el concepto de afeminado, marica, tal. Nunca nos habíamos parado a pensar en eso. Y es posible hacer una lectura bíblica en el que Jesús ocupa ese lugar. Y eso nos permite, era una invitación a la gente a que mirara la Biblia de otra manera, con sus propios ojos, y que mirara a Jesús quitándole todos los elementos patriarcales con los que ha sido controlado o con los que está, o lo que está siendo prisionero en muchas teologías. Pues, pues sí, viene a ser como la cruz, ¿no? O sea, yo siento que esta palabra tan fuerte que pues nos hemos reapropiado y resignificado desde las diásporas, pues sigue siendo la cruz, sigue siendo una cruz que cargamos muchos, y que pues solamente el repensarla así desde el título de un libro nos abre un camino como de resurrección, ¿no? El ver esta palabra ya no desde un contexto de crucifixión como lo vio este chico que pues asesinaron en Coruña, y que pues sí, aquí en México también nos enteramos de la noticia y ha sido una cosa tremenda, ¿no? Y nos ponemos más sensibles, pues porque siempre tenemos esta visión de que en Europa y muy en específico en España, pues ya está todo más avanzado en materia de seguridad para las personas LGBTI, y cuando llegan este tipo de noticias a México, nos simbra porque pues decimos, híjole, aquí en México, cuánta cosa no sucede y de la que no nos enteramos. Y diariamente, porque la homofobia sigue siendo una realidad muy fuerte. De hecho, yo hablaba con un amigo sacerdote que pues no, que él está totalmente fuera del closet y tranquilo y feliz. Y él me decía, ¿no? Que el problema, los colectivos LGBTI se han esmerado mucho en buscar la aceptación del clero, de la institución religiosa o de las instituciones religiosas, cuando lo que debemos de preocuparnos más en erradicar es la homofobia a nivel global, ¿no? En el mundo. Eso sí es todavía más preocupante, más crítico. Y ante esto, la siguiente pregunta sería, ¿por qué juntar tus reflexiones? ¿No? Yo las he leído en tu blog de homoprotestantes y también en cristianos gays. Y, y digo, no es que estoy en contra, al contrario, agradezco muchísimo que aquí tengamos este gran regalo, pero ¿qué te llevó a hacer este compendio maravilloso de tus reflexiones? Mira, disculpa, quería comentar una cosa de la que tú has dicho anteriormente, Sí. que me parece que es importante, y es que muchas veces estamos excesivamente sometidos. Nosotros queremos cambiar las iglesias, queremos cambiarlas, como hemos cambiado, como estamos, queremos cambiar la sociedad, como queremos cambiar muchos lugares para que sean más justos, para nosotros y para otras personas, ¿no? Pero muchas veces estamos sometidos a la iglesia, le damos demasiado poder para que controle nuestros pensamientos, nuestras acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante las iglesias, cambiarlas, la sociedad. Los que hemos nacido dentro de iglesias, para nosotros la iglesia es algo importante, pero deberemos quitar este poder que le damos sobre nuestras reflexiones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros deseos. Le tenemos que quitar este poder. Y después tenemos que tomar nuestra responsabilidad de denuncia. Entonces, para mí, mi opinión, nuestro acercamiento a las iglesias no es tanto pedir perdón o pedir que nos acepten, sino denunciar
que lo que están realizando es un pecado contra miles y miles de personas. Es una denuncia profética. Nosotros, como personas que formamos parte de la Iglesia, denunciamos que dentro de nuestras comunidades existe la homofobia. No pedimos, por favor, que nos acepten. Yo creo que es un camino equivocado. Y no ayudamos a nuestras comunidades haciendo esto, porque perpetuamos la homofobia. Tenemos que denunciar con claridad que lo que hacen no es evangélico, no es evangelio, no es cristianismo, ¿no? Y respecto a lo que me dices de por qué decidí escribir el libro, pues la verdad, mira, primero de todo tengo que explicarte que no pensaba que iba a tener la repercusión. Que al principio tenía una idea de hacerlo un poco como pequeño, como entre comillas, como para mí y los de al lado, ¿no? Hacer Había leído el libro de un periodista que me gusta mucho, en el que hizo recogió sus artículos, y yo al leerlo me gustó mucho el libro porque veía mucho cómo había cambiado su pensamiento durante años, varias reflexiones, porque en estos últimos 20 años hemos vivido tantas cosas diferentes que hemos cambiado nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Y hay cosas que dijimos hace 20 años que hoy en día no las diríamos, y todo esto, ¿no? Entonces pensé, bueno, yo podría hacer una selección de artículos y para mostrar también este cambio, esta evolución, y también para mantener cosas que había escrito que pues, estaban en muchos lugares, para tenerlos en un lugar fijo. Y pensé que podía hacerlo. Y en principio pensé hacerlo para petit comité, ¿no? Pero cuando lo escribí, hice la selección, etcétera, etcétera, y lo pasé a algunas personas para que lo leyeran, me dijeron, no, 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 esto tienes que publicarlo. Esto tienes que publicarlo. Y fue así, un poco medio por ánimo de otras personas, medio por accidente, por conocer a la persona que me propuso publicarlo, que al final salió a la luz el libro, y con un recibimiento y con una aceptación que jamás había pensado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, me parece muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Este proceso también de cómo se da, ¿no? Pensando que muchas veces lo que hablamos o hacemos, ¿no? No tendrá gran repercusión, ¿no? A mayor escala, ¿no? Y bueno, muchas veces como que se nos sale también como de las manos, ¿no? Todo esto que vamos haciendo, ¿no? En lo que nosotros como cristianos llamamos construir el reino, ¿no? Y es muy, muy, muy bonito, y bueno, yo creo que igual te ha dejado muchas satisfacciones, ¿no? Y claro, también muchos troles por ahí, ¿no? Que saldrán. Eh, y pues justamente, bueno, tú ya hablaste un poco sobre esto cuando planteaste esto de ir más allá de las instituciones. Eh, Hace unos días también hemos celebrado la memoria del profeta Elías, ¿no? Este colectivo que tiene como inspiración a Teresa de Ávila. Pues al final ella también como carmelita, ¿no? Tiene todo este bagaje cultural, ¿no? De sentirse también heredera del espíritu del profeta Elías y el profetismo. Y justamente la pregunta va por aquí, ¿no? Creo que este es un punto de convergencia entre cristianos, activistas, incluso, bueno, de otras creencias, ateos, ¿no? Que pertenecen a la comunidad LGBT. Pero además del profetismo, o igual si quieres hacer como hincapié en esto, ¿cuáles son otros puntos que ves de convergencia entre los cristianos eh, o no cristianos, creyentes en general y no creyentes de la comunidad LGBT, a partir de todo lo que has trabajado como tu reflexión teológica, eh, como ser parte también de la diversidad y como esta parte que tienes de experiencia, ¿no? De trabajar hasta cierto punto en este activismo? Mira, te explico un poco por mi experiencia. Sabéis, vengo de una familia protestante, es una minoría muy minoría en España.
y con muchos prejuicios por la historia recibida, opresiva que ha sufrido el protestantismo en España. Y entonces, de alguna manera, pues hemos sido educados un poco yo diría, en el anticatolicismo, ¿no? Entonces, para mí, las primeras veces que empecé a contactar con personas LGTB cristianas eran católicas. Y, claro, esto me ayudó a ver las cosas de otra forma completamente, me transformó completamente, ¿no? Encontrar otras personas que venían de otra tradición cristiana que no eran exactamente como me habían dicho, que tenían otras visiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que teníamos muchas cosas en común. Ahora también, por ejemplo, yo formo parte de una asociación, yo tengo 2 hijas y hay una asociación de familias LGTB en Barcelona y mi marido y yo participamos en esta asociación, que es una de las más importantes en Cataluña, LGTB, en este momento. Y me acuerdo que cuando iba a presentar el libro, me dijo, en Barcelona, la presidenta de la asociación me dijo, ¿puedo estar en la mesa? Ya sé que soy atea, pero yo quiero estar en la mesa para presentar tu libro también, ¿no? Y esto hace quiero decir, nuestro trabajo, al menos en mi experiencia, lo que nosotros queremos es justicia. Lo que nosotros queremos es justicia, transformar la sociedad. Y esto se puede hacer desde muchos lugares. Cada uno lo podemos hacer desde nuestras convicciones, desde nuestra educación, y otros lo hacen desde la suya. Y es un lugar de encuentro y de diálogo. Es que pensar que una persona, por no ser creyente, o por ser protestante, o por ser católica, queda descalificada para poder trabajar por la justicia, es absurdo. Tenemos muchas más cosas que nos unen. Y sobre todo lo que tenemos que nos une es lo más importante, la justicia. Desde una visión cristiana, yo diré que trabajar por la justicia es trabajar por el reino de Dios. Y yo lo viviré de esta manera. Y por eso sé que buscar la justicia es lo más importante. Y otras personas lo vivirán desde otra manera, desde otra creencia. Pero es que estamos juntos en esto. Este es el elemento, a mi juicio, aglutinador en esto que estamos haciendo, ¿no? Y es enriquecedor conocer a personas de diferentes religiones, de diferentes creencias, y trabajar juntos en esto, porque se purifica también nuestra fe y nuestras creencias en contacto con los demás, ¿no? Y para mí todo esto ha sido muy, muy positivo y muy enriquecedor. Pues sí, o sea, pues yo ahorita que hablabas de la separación que hay entre estas familias católicas muy conservadoras y que por mera ignorancia tienen cierto repudio a todo tipo de creencia que no sea la que fundamentalmente llevan, y toda esta persecución que hay hacia las iglesias protestantes cuando tanto nos han aportado en cuestión de reflexión teológica. Sí es algo que de verdad apena muchísimo como católicos, los que nos hemos tomado la libertad de estudiar la historia de la iglesia, ¿no? La historia de las religiones. Y la propuesta, pues yo veo que nos une la justicia, como bien dices, y desde una visión muy cristiana, pues nos une Jesús. O sea, para Jesús yo creo que no existen estas diferencias. Y de ahí partiría a esta pregunta que te haremos y que es casi la parte final de este maravilloso conversatorio, que es, ¿qué le preguntaría Carlos Osma a Jesús si estuviera en estos momentos como lo estuvo hace más de 2020 años? ¿Qué sería esa pregunta o ese comentario que le harías a Jesús? No, me cuesta pensarlo de esa manera. Si me haces esta pregunta, yo te diría que en el Evangelio hay un texto en lo que se dice lo que hicisteis aquellos, cuando una persona necesitada
te pedí ayuda y no, bueno, tenía hambre y no me diste de comer, etcétera, o me diste de comer, ¿no? Me refiero a que no intento mirar hacia detrás a hacerme una imagen. Jesús está en el prójimo, en el otro. No, no es que no esté, está. Está en la otra persona. Entonces, ¿qué hago yo con esas personas? Es lo que hago yo con Jesús. ¿Cómo actúo yo ante esas personas? Es como yo actúo ante Jesús. Esta es una visión que el Evangelio nos dice, ¿no? A mí me cuesta, quizás soy matemático y pragmático, ponerme en ciertas situaciones, pero sí que me puedo poner en la situación de qué hago yo ante una persona que sufre. Porque lo que yo haga es lo que estoy haciendo ante Jesús. Y esta es una perspectiva que también en nuestros movimientos cristianos no estamos actuando, estamos actuando por los seres humanos, evidentemente, porque el ser humano, pero lo que hacemos, Jesús está ahí también. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Jesús, esa es nuestra manera de expresar el amor por Jesús. Nuestras preguntas están ahí también, ¿no? Y nuestra finalidad, al fin y al cabo, es poner la fe en acción. A mí, poner la fe en acción es muy importante la formación, la lectura, la formación, conocer, saber, acercarnos al Jesús histórico, acercarnos al Jesús de la fe. Todas esas cosas son muy importantes porque nos permiten entender en lo que creemos. Pero lo básico, en mi opinión, que nos dice el Evangelio es el prójimo. El prójimo. Y sobre todo, el prójimo oprimido. Y hay que ponerse a su lado, y cuando nos ponemos a su lado, estamos al lado de Jesús. Muchas gracias, Carlos. Sí, definitivamente creo que das en el clavo, ¿no? Justamente cuando hablas de, bueno, dónde encontrar a Jesús ahora, pues justamente ahí en nuestro próximo más oprimido. Eh, pues bueno, no me queda más que agradecer, que agradecer también este momento, ¿no? que nos regalas también para platicar, para charlar, para presentar un poco tu libro. Pues no sé, me gustaría también algo que te gustaría hablar respecto al libro, ¿no? Esto ya más como desde el corazón, ¿no? Cada autor, cada artista, ¿no? Al final eh, quiere contar algo sobre su obra, algo sobre lo que sale, ¿no? Al final es también parte de uno. Entonces, no sé, nos gustaría que nos compartieras pues algo que salga de tu corazón respecto a esto que hiciste y que además nos llena de mucha esperanza. La verdad es que ya lo hemos leído, lo hemos orado. Eh, Tengo que confesar que en los ratos de oración iba y agarraba el libro, ¿no? Y hacía mi lección a partir de eso. Era increíble, ¿no? Es una miel este libro y ayuda mucho. Y entonces, no sé, algo que nos quisieras compartir desde el corazón, también para irnos como abriendo un poco el apetito también para leerlo. La verdad es que una de las cosas más interesantes que me ha ocurrido con este libro es cómo la gente lo lee. Y muchas personas, cuando me han dado el feedback, cuando me han devuelto cómo ellos lo han leído, me han dado tantas cosas o sea, me he sentido, o sea, he aprendido tanto de otras personas, porque muchas de las cosas que yo escribí, las escribía desde una experiencia, pero esa experiencia es extrapolable a otras. Y cómo otras personas lo han leído, para mí ha sido increíble. Te comentaré una cosa, porque tiene que ver con lo que habéis explicado antes de la cruz. Y tengo una amiga, ella es una mujer trans, y quedamos un día a tomar café y me explicó, ella había leído el libro y me explicó qué había significado para ella el libro, ¿no? Y entonces ella me comentó que el artículo Crucificados con Jesús
en el que yo tenía un planteamiento, mi planteamiento era uno bien distinto, pero ella me comentó, no sabes lo que este artículo refleja mi experiencia, porque mi cuerpo como mujer trans fue crucificado. Dice, cuando tú hablas de que somos crucificados, una persona gay, cuando se acerca a la cruz, lo puede ver de una manera, pero lo que significa la crucifixión del cuerpo para una persona trans es mucho más de lo que puede ser para una persona gay o para una persona lesbiana. Y ella me dice, ver que mi experiencia pasaba por la cruz de Cristo, ver en mi experiencia trans la crucifixión y la resurrección, y encajar, no negar cada una de ellas, integrarlas, no negar que una cosa ha pasado, no negar que tal, integrarlas, para mí, me dijo ella, fue lo más que me impactó del libro, ¿no? Y bueno, algunas veces leemos, que yo también tenía mucho miedo en el libro, porque, claro, cuando escribimos como hombres, como gays, como tal, nos olvidamos de otras experiencias, ¿no? Y todos los libros tienen sus limitaciones y porque nosotros somos limitados, ¿no? Y por mucho que queramos intentar abrirnos, cuando hablamos de nuestra experiencia, hay veces que nos quedamos cortos, ¿no? Pero dejar los artículos abiertos para que cada uno, desde su propia experiencia, los pueda interpretar, y yo creo que es una de las cosas que, por lo que me ha llegado de la gente que lo ha leído, permite el libro y son una de las mejores cosas que tiene el libro, ¿no? Y yo agradecido por todas esas lecturas y por todas las interpretaciones que me envía la gente, que me envía muchos mensajes para comentármelo. Sí, pues yo por ejemplo, igual que Miguel, lo he utilizado para la oración. En Semana Santa, en el tiempo de Cuaresma, me sirvió muchísimo para mis reflexiones de Cuaresma y Semana Santa. Así fue mi libro de retiro en esos días. Y también por la parte de la oración, pero también por la parte de la formación de grupos y comunidades LGBTI más. Se han estado aquí en México, se han estado generando algunos grupos y sirve como material de apoyo para la reflexión, porque pues sí, todo el material que existe pues está muy heteronormado y pues muy catequizado, muy adoctrinado, y no nos muestra a este Jesús que tú nos muestras y que nos haces tan accesible y que nos regalas desde tu experiencia, que se une a la experiencia de nosotros. Entonces, pues solamente quiero invitarles a todas las personas que van a ver este conversatorio a que lo encuentren. Yo lo iba a pedir por envío, pero justo cuando estaba pensando en eso, lo vi en México, en una librería de la zona rosa, que es la zona gay friendly de la ciudad. Y dije, no, pues por supuesto que es mío, y pues aquí está, aquí invitamos a todos a que vayan a la librería, somos 12, y lo consiguen o llamen por teléfono, se los envían hasta la comodidad de su hogar. Y de verdad, órenlo, disfrútenlo, eh, valorar este mensaje de Jesús que a todos y a todes nos atraviesa, a todos y todes tiene algo que decirnos, y que definitivamente transforma vidas. El Evangelio transforma vidas y sigue transformando y sigue moviendo y sigue siendo esa espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayuda a quitar todos esos velos que llegan a empañar nuestras miradas hacia las y les demás. Muchísimas gracias, Carlos. Qué delicia escucharte. Qué delicia leerte. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que cuando yo al final siempre me acabo sintiendo como en casa, ¿no? Cuando hablamos de nuestras propias experiencias, de lo que vivimos y tal, ¿no? Porque esto es lo importante, ¿no? Que somos comunidad, que somos una comunidad creyente, ¿no? Y que al encontrarnos, al explicarnos, al hablarnos,
Se hace presente también Jesús, porque donde dos o tres estén reunidos, allí estoy yo, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces pensamos en las grandes iglesias que nos deben aceptar y olvidamos que donde dos o tres están reunidos somos comunidad, ¿no? Y es importante no olvidarlo. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por la invitación. Gracias, Carlos. Ah, y bueno, por último, tus redes para que nuestros amigues te sigan, te puedan contactar después de leer tu libro y demás. En Instagram me pueden seguir en solo Jesús Marica. En el blog, si ponen blog de Carlos Osma, ya saldrá. Y en Twitter también blog de Carlos Osma, y allí pueden seguirme. Yo encantado de que me lean y también de recibir sus aportaciones y el feedback, ¿no? Que al final es muy importante, ¿no? Saber cómo lo reciben otras personas y cómo les ayuda o tienen otras opiniones. Para mí es importante porque me enriquece también. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esto y gracias por regalarnos este tiempo tan valioso para nosotros. Lo valoramos mucho, de verdad. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y pues sigan también Colectivo Teresa Cepeda y Ahumada en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y pues estén al pendiente de todas las actividades que vamos a tener en los siguientes meses, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, etcétera. Todos los meses vamos a procurar tener actividades de interés para todos y todas ustedes. Muchas gracias.